Ahora, en Te Digo la Otra, porque todo es política. En serie. Desde tiempos inmemoriales, la ficción ha tenido la capacidad, ¿qué digo capacidad? La obligación, el deber moral y cívico de cuestionar la realidad, además de entretenernos. Y The Walking Dead no es la excepción a la regla. Una serie que se toma tan en serio esta responsabilidad que se transforma en un largo y tedioso camino de momentos donde no pasa nada para llegar a momentos donde casi pasan cosas. Pero eso sí, más tarde que temprano, llega ese episodio que hace avanzar la trama hacia un lugar mejor, como la vida misma. Tanto en papel como en pantalla, sí, porque está basada en un cómic homónimo. Una tesa. La serie se centra en la historia de Ricardo, o Rick para los amigos, un policía de la ciudad de Atlanta que luego de estar en coma en un hospital a causa de un tiroteo, se despierta y ve que el mundo se fue al carajo. Nada que no pueda ocurrir cualquier sábado. La Tierra, o las partes que nos muestran de ella, están llenas de zombies. Zombies que son una simple excusa para tratar otros temas y dejan de dar miedo tanto al espectador como a los directamente involucrados en los primeros capítulos. Como buena serie postmodernista, nos plantea una gran variedad de personajes principales, fácilmente distinguibles por sus cualidades físicas. Así, uno puede referirse a ellos sin necesidad de acordarse de sus nombres, porque además no suelen durar mucho. Pero esto es radio y tal ejercicio no tiene sentido. Quédense con que la serie plantea un grupo heterogéneo con todas las minorías representadas. La serie, como esta presentación, parece no ir a ningún lado. Y aunque a veces sea frustrante, repetitiva o parezca mal hecha, exactamente igual que esta presentación, se trata de una serie de eventos atrapantes que seguramente desembocarán en un final mucho peor del que esperábamos, como la vida misma. They're gonna feel pretty stupid when they find out. Find out what? Y ahí pasaba la presentación, la rampeanza de este en serie sobre The Walking Dead. Una serie que particularmente me gusta mucho, es junto con Game of Thrones una de las pocas que sigo, porque tiene esa cosa en realidad que uno no sabe qué es, porque la serie es mala por muchos momentos. Y bueno, pero para arrancar, antes de arrancar con la serie... Qué serie rara, ¿no? Porque es como que uno la mira para odiarla, ¿no? Sí, es raro. Yo miro The Walking Dead y tipo disfruto de mirarlo. Y cada vez la odio más y no dejo de mirarla. Y hablo con gente que me dice, pero ¿para qué mierda la mirás? Y siempre decís que eso no, ¿por qué? Y bueno, pero está. Pero uno a veces hace cosas que sabe que están mal, como fumar, cosas así, que en realidad le están haciendo daño, como mirar The Walking Dead. Y bueno, uno de los casos muy particulares es el embarazo de Maggie. Maggie le comunicó a todo el mundo que estaba embarazada cuando la hija de Rick tenía 1 año y ahora tiene como 5. Y Maggie todavía embarazada y sin panza. Claro, por eso no le crece la panza. Para mí perdió el bebé ya, pero no sabe. Tiene y hablando de continuidad. Estábamos justo comentando una noticia hace un rato. Resulta que falleció uno de los, hace como un mes más, en julio, uno de los dobles de riesgo de The Walking Dead. Y no se dice quién es, el doble de quién es. Porque claro, si revelan el doble de quién es, el problema es que uno puede deducir hacia dónde va la trama cuando no se muere. Claro, cuando no se muere uno. Sabemos que se cae de un sexto piso, pero no sabemos más nada, porque eso fue lo que lamentablemente le pasó al actor, al doble de riesgo. Y el otro que se murió, que es el locutor que decía Previously on The Walking Dead. Eso es una gran pérdida para la serie. Sí, pero lo deben tener grabado. Es lo que tiene ser una voz en off. Es como el día que yo no esté, van a poder usar las presentaciones haciendo siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a dedicar algunos minutos a analizar algunos de los componentes políticos y sociales de The Walking Dead. Esta serie tiene una multiplicidad de dimensiones rendidoras para un análisis político que parecería que no en primera instancia, pero uno cuando lo empieza a mirar un poquito más, si dejas de lado lo mal hecha que está, la temática está buena. Ríos de tinta y toneladas de bytes se escribieron sobre este tipo de cosas. O sea, lo que vamos a hacer nosotros no es nada nuevo, pero sí en la radio, por ejemplo. Entre tantas lecturas posibles, nosotros vamos a hacer foco en el tipo de sociedad que emerge después del apocalipsis zombie, cuáles son las características y la forma de organización de las mismas. Como decíamos en la introducción, los muertos son solo un decorado, los conflictos en realidad se centran en los vivos y cómo lidian con un nuevo escenario donde hay una amenaza concreta para la vida, los zombies en este caso, que conforman un medio hostil y donde no hay unas autoridades formales ni normas escritas en realidad que para moverse en este nuevo ambiente. Se terminan manejando más o menos con las mismas ideas que venían de antes, pero claro, ya no dejan de haber cosas escritas.
¿Qué es lo que emerge de este apocalipsis zombies? Emerge un estado de naturaleza hobbesiano en contraposición con un estado de naturaleza ruso. Y ese es el primer punto que queríamos tocar en el análisis. Una primera forma de mirar The Walking Dead, de mirar este mundo que surge del apocalipsis zombies, es pensar en The Walking Dead como un momento jobbesiano, como una historia jobbesiana. Y bueno, y para eso, digamos que en la historia ha habido muchos teóricos que han hablado sobre el estado de naturaleza, sobre cómo era el hombre pre-social, cómo era el hombre antes del contrato social, antes de vivir en sociedad. Pero básicamente uno, para caricaturizar, puede contraponer a Hobbes con Rousseau, ¿no? Lo podemos repasar brevemente en términos de filosofía política. Bueno, Rousseau decía, el francés Rousseau, ya más en el siglo de las luces, ya con las más ideas del iluminismo, del racionalismo, decía: el estado de naturaleza de los seres humanos se caracteriza por la libertad, la igualdad y la bondad. En estado de naturaleza los hombres viven en una suerte de inocencia originaria, el mito del buen salvaje, rusoniano, justo hasta que aparece la sociedad y en particular la propiedad privada, que son lo que promueven el egoísmo y la maldad. Entonces, la culpa de que nos hagamos malos es de la sociedad. El hombre es bueno por naturaleza, como para decirlo en palabras simples. Eso es Rousseau. Claro. En contraposición, y siglos antes, Thomas Hobbes apelaba a una concepción mucho más pesimista del ser humano, ¿no? De un ser humano que está completamente dominado y subyugado por sus pasiones. Hobbes decía que en el estado de naturaleza lo que caracterizaba a la vida era la precariedad y la violencia. Pues como no existía ley ni autoridad, nada era justo ni injusto. Y todos tenían derecho a todo. Y como todos tenían derecho a todo y nada era justo y nada era injusto, todos los seres humanos que eran más o menos aproximadamente iguales en fuerza y en maldad no eran capaces de prevalecer unos sobre otros. Entonces se generaba una suerte de guerra civil permanente, todos contra todos, en la que la vida es breve e insoportable. La hecatombe, la debacle total. El hombre es un lobo del hombre, esa era la famosa frase de Hobbes. Pero no obstante, dice Hobbes, bueno, estos hombres que eran iguales en maldad y en violencia, los seres humanos igualmente tienen cierta inteligencia. Entonces, además de ser malvados, son más o menos inteligentes como para decidir un pacto irrompible que consiste en ceder todo el poder del individuo a un soberano, que habrá de mantener el orden y la paz. Y este soberano, que va a gobernar, puede gobernar mediante el terror y la violencia para mantener ese inseguro orden social, porque al cederle las personas su derecho al ejercicio de la violencia, le ceden también la posibilidad de ser un poder absoluto irrevocable. Por eso habla de que Hobbes fue el teórico del poder absoluto, el teórico del absolutismo, el justificador del absolutismo. En The Walking Dead podemos pensar que hay como en la trama subyace un gusto muy particular a esta narración hobbesiana sobre el origen de la sociedad y del Estado, tanto la parte del estado de naturaleza como del propio pacto. ¿Por qué? Porque bueno, tras el apocalipsis, cuando sucumben, nunca sabemos bien qué pasa, pero sucumben las instituciones públicas. Lo que sabemos es que cuando Rick se despierta, ya no hay policía, ya no hay ejército, ya no hay ley, no hay orden, no hay poder judicial. Algo pasó con esa gente. Es curioso que se hayan muerto todos, pero que no haya quedado ningún vestigio de organización, pero de hecho no la hay. En algún momento la serie aparece cuando van al hospital, no me acuerdo en qué temporada es, cuando sucede toda la subtrama en el hospital, donde hay policías. Temporada 4. La temporada 4, donde bueno, en el hospital la policía son los que mantienen el orden, pero la policía también lleva adelante un régimen totalmente despótico. Pero lo que podemos ver es que el estado de naturaleza post-apocalíptico de The Walking Dead no es una anarquía en el sentido de una sociedad superadora de los constreñimientos del Estado, una sociedad de vínculos libres, de cooperación. No es una anarquía en el sentido que uno puede entender positivo del término, sino que no hay una anarquía, no hay nada de anarquía feliz ni de buen salvaje. Lo que hay es distopía, guerra civil permanente y todos contra todos. Y cuando se logra la vida en comunidad, cuando se generan comunidades, aparece la violencia como factor legitimador de la autoridad prácticamente absoluta y el derecho de quienes gobiernan a ejercerla. Entonces tenemos estado de naturaleza y a la vez tenemos que cuando hay pacto, entre comillas, cuando hay pacto también es hobbesiano. Por eso, personajes como el gobernador, como Negan y como el propio Rick están legitimados para decidir quién vive y quién muere. ¿Por qué? Porque son leviatanes en un sentido hobbesiano. Porque a cambio del orden y seguridad que le proporcionan al resto de los integrantes más débiles de esa comunidad, obtienen un poder ilimitado e incontestable. Esto es Hobbes por donde se lo mire, ¿no? Sí. En The Walking Dead, los soberanos son leviatanes. Leviatanes en un estado de naturaleza forzado por la causa del virus, todo esto que hablábamos de los zombies como decorado y como peligro inminente. Prontamente surge la necesidad y el deseo de buscar una nueva forma de vida en comunidad. Vemos al grupo que pasa las primeras temporadas intentando dejar atrás una vida nómada y llegando a un lugar y donde siempre al final de temporada terminaban yéndose todos en caravana, porque algo pasaba. El primero era con
el centro, el laboratorio que explota por este hombre que ya sabía lo que estaba pasando, después la granja, y luego va pasando por diferentes sitios donde no logran hacer un pie, un poco por los zombies, como decíamos al principio, pero también principalmente por la causa de los otros seres humanos. Y esto ocurre a partir de la temporada 3, cuando se empiezan a enfrentar al gobernador, un mojón en esta búsqueda. En realidad es cuando llegan a Alexandria. Alexandria en realidad dirían cosas. Alejandría le voy a decir yo porque es el nombre más emblemático y que además no es un nombre menor. Es el nombre que le puso la ciudad, el mismísimo Alejandro Magno, cuando limpió a los persas de Egipto. Una comunidad organizada de forma tradicional, con roles asignados según las capacidades y deseos de cada integrante. Ahí donde Rick y los demás se llegan a integrar bien, más diciendo que ellos tienen algo que en Alejandría no hay. Se parece mucho a un régimen de una república, con una pretensión en realidad de volver a sentar lo que es la sociedad. Y acá hay una cuestión que no es menor de lo que desarrollaba Ram, que es el deseo de vivir en comunidad, digamos, ¿no? Que bueno, estamos en medio del apocalipsis zombie, el estado de naturaleza, las cosas son un desastre, pero a la vez como que prevalece el instinto gregario y el deseo tan humano de así todo seguir juntándose con otros, y así todo no perder esa esperanza de que vas a encontrar algunos otros con los cuales formar una comunidad. Y incluso esa cosa siempre como de conocer a un extraño, el peligro, el estado de naturaleza, lo primero es el peligro, lo primero es el temor, pero enseguida también como que ves la luz de esperanza de que, che, este no podrá ser uno de los que podremos integrar, porque también saber que cuanto más seamos, somos un grupo más fuerte y podremos sobrevivir mejor. Entonces juegan las dos cosas, está lo jovesiano, lo terrible de esa vida apocalíptica, y lo humano en el sentido positivo, ¿no? Del hombre queriendo seguir siendo hombre, queriendo seguir siendo humano. Y cuando llegan a Alexandria, encuentran una comunidad que, bueno, como una comunidad modelo, si se quiere, ¿no? Había una mujer política que era una exdiputada, una mujer, una congresswoman, que llevaba adelante la vida en esa ciudad, y la gente vivía bien, digamos, como que, bueno, cada quien se le hacía como una entrevista de trabajo para ver en qué podía funcionar, en qué podía aportar, qué quería hacer. No obstante, la integración de Rick y su gente a esa forma de vida que emulaba una suerte de democracia medio primigenia es muy conflictiva, porque en el grupo obviamente ya está naturalizada la violencia previa a llegar a Alejandría. Entonces, digamos que nosotros mismos como televidentes, que nos volvimos muy desconfiados, como Rick y como Daryl, estamos tan desconfiados como ellos, que cuando ya los vemos llegar a Alexandria, al toque lo primero que pensamos es: los alejandrinos nos parecen muy débiles, nos parecen mal preparados, nos parecen bastante palomas. Vemos como que esta gente, esto así no va a funcionar, gente. Ustedes tienen unas vallas que son una porquería, refuerzan la seguridad, no tienen nadie que sepa usar armas. La misma preocupación que ve Rick cuando llega a esa ciudad y dice: esta gente está regalada. Nosotros como televidentes enseguida nos ponemos al lado de Rick y decir: acá hace falta un hombre fuerte, hace falta está todo alguien, tomado el televidente, ¿no? Claro, acá falta alguien que venga a poner orden. Claramente la serie nos da la razón, y el grupo de Rick se hace enseguida con el control de esa ciudad e impone nuevamente allí su forma de organización, que sí es la forma de Leviatán nuevamente, basada en la fuerza y en la necesidad de defenderse a toda costa. Entonces vemos ese juego en el cual se nos presenta una forma más idílica, más parecida a la democracia, más parecida a lo que estamos acostumbrados, pero nosotros ya enseguida decimos: esto no puede funcionar, y la serie misma da el giro de mostrarte: mira, sin pretenderlo, entre comillas, Rick y su gente se hacen con el control de esa ciudad porque son los que tienen la fuerza. Personalmente, para mí son de los mejores capítulos de la serie cuando llegan a Alejandría y los ves cómo palomean, claro, los alejandrinos. Carol palomeando de gusto, o sea, para hacérsela de que ella no sabe hacer nada, va a cocina galletas, le lleva galletas a los vecinos, Carol, que les cocina a los vecinos para integrarse a la sociedad, y es obvio que están tramando, quedarse con las armas. Está espiando todo, o sea, la necesidad de defenderse y de defenderse en realidad, y también de encontrar un lugar, ¿no? Ellos encontraron Alejandría y dijeron: esto no nos lo pueden sacar. Claro. Si lo lleva a borrar lo que es la franja moral. Actos atroces se justifican solo por el bien del grupo. Los justificamos como televidentes, además. Uno los ve y ya sabe lo que va a pasar, ya sabe que lo que van a hacer no está bien, pero bueno, es necesario porque el grupo Rick necesita sobrevivir. Y como parte no activa del grupo, nosotros avalamos eso. Depende del cristal con que se lo mire, en realidad. Porque hay cosas que hacen, por ejemplo, el gobernador, las mismas cosas puede hacer las mismas cosas 2 temporadas antes de lo que hizo Rick después cuando llegó a Alejandría, pero bueno, el gobernador era malo. Claro. Rick es de los nuestros. Las mismas acciones en bandos opuestos son percibidas de forma absolutamente diferente por nosotros.
Y a continuación un poco también de las comunidades en el mundo de Walking Dead, ¿no? De describir cómo se organizan otras de las comunidades establecidas en este mundo post-apocalíptico más allá del grupo de Rick. Bueno, en The Walking Dead en realidad tenemos varias. Al principio eran solamente ellos y se manejaban como un grupo nómada. Pero bueno, podemos ver hoy por hoy al Reino, este lugar medieval en la modernidad. Es un lugar, para hacerlo brevemente, es un lugar donde se eligió un rey y que todo funciona como si fuera un castillo, como si fuera toda una tierra medieval, sí, un señor feudal. Esta forma de organización, que a priori parece bastante arcaica y ridícula, muestra dar buenos resultados porque en tanto mantiene una paz que es bastante amable en relación a las otras ciudades. No vamos a hablar de la colina porque básicamente no me pareció interesante en su momento. Pero Goodbury, por ejemplo, el gobernador, yendo hacia la temporada 3, es un político. Y es un tipo que no era político en realidad. Simplemente agarra el rol de político ante cuando el mundo ya dejó de tener referentes. Este político es amado por todos, pero en realidad tiene un secreto bastante oscuro, que tiene a su hija zombie, no se puede desprender de ella. Incluso él ve peceras con cabezas zombies como para naturalizar también un poco lo que es. Y lo que básicamente me interesa del gobernador es eso de pan y circo. Exacto. Le da a la gente lo que la gente quiere. Claro, ellos comen todos adentro de Goodbury, pasan todo lo más bien, comen helados, hay luz, o sea, cosa imposible. Sin embargo, una noche se gasta toda la energía para en realidad ver cómo dos se matan entre ellos o se pelean en realidad con los zombies, ya siendo un decorado un tanto activo. Están cerca, o sea, sí, se usan mostrar a los zombies como un elemento de divertimento, ¿no? Como atracción. Que uno también claro. lo horroriza, porque dice, bueno, pero en el fondo los zombies también eran personas, usarlos como, esclavizarlos para divertimento, como si fueran, ahí es como el lado oscuro de esa ciudad que funcionaba. También tenía como que todo el ello, digamos, toda la parte del inconsciente de esa ciudad manifestándose en una noche de violencia en la cual los zombies son usados como divertimento, ¿no? Y por último, con el gobernador, en realidad es que la gente no sabe la forma de que consigue las cosas. Las consigue de mala manera. No pasa lo mismo con Negan. Claro. Que Negan, o sea, todos los que forman parte del grupo de Negan saben que él es un usurero, y la dinámica de grupo que hay, que es todos somos Negan, o sea, no solo el líder, sino que cada uno de los miembros del grupo se hace llamar a sí mismo Negan, como reforzando una unidad, algo que hace acordar bastante a lo que es el autócrata promedio. Hay una película, La Ola, que exacto, un profesor de historia le tiene que explicar autocracia y forma un experimento con los alumnos, justamente eso, demostrando que somos todos iguales y cada uno vale lo mismo, y se genera, bueno, la película tiene un final un poquito duro, pero no vamos a hablar de la película en este momento. Esta idea de hacer pertenecer, o sea, lo que hace en realidad el Todos Somos Negan es: yo pertenezco a algo mayor. No soy simplemente estoy acá para sobrevivir, sino que estoy acá por mí, por mis compañeros y porque todos vamos hacia el mismo lado. Y por último, otra de las comunidades que quería mencionar es Oceanside. Es una comunidad escondida en el bosque, formada únicamente por mujeres que fueron provenientes de otra comunidad atacada por Negan. Por eso fue que se habla primero de uno y luego del otro. Negan ahí agarró y mató a todos los hombres mayores de 10 años, hombres, niños y adolescentes. Los limpió y ellas lograron huir y formaron otro grupo. Lo que tiene de interesante Oceanside es la política que se maneja. Es una política del estilo de Trump con los forasteros. Cuando uno entra ahí a ese lugar, lo que ellas eligen es sacrificarlo para que no devele la ubicación. Claro, ejecutarlo para que no pueda develar luego dónde es que están. Lo que parece claro es que en todas partes se apuesta a figuras de autoridad. En este mundo sin Estado, donde se debe generar nuevas reglas y formas de gobernar, las posiciones que tienen prestigio antes del caos mantienen la legitimidad mayor para ocupar liderazgo, como el caso del sheriff, del político, del militar como Abraham. Y lo mismo sucede en realidad con otro tipo de prácticas, los que a priori son considerados más necesarios que nunca, como Herschel, que es un veterinario, el médico en sí, un cura o gente que sepa plantar.
Claro, digamos que encontramos que distintos modelos de organización de la sociedad, algunos que inesperadamente funcionan bien, como por ejemplo en el reino, otros que se llevan como, se van a lugares históricos muy antiguos, como Oceanside, una comunidad solo de mujeres, para sobrevivir, quedémonos entre nosotras y no le abramos la puerta a nadie. Pero lo que sí está claro es que en todas partes se necesita una figura de autoridad y que los roles tradicionales se mantienen, digamos, sobreviven, ¿no? Y aquellos que eran útiles para la sociedad antes siguen siendo útiles también, un granjero, un cura. Otra cosa importante de la serie, que ya vamos dejando para el final, es el rol de la mujer, ¿no? En la serie le da cabida a transformaciones muy radicales en los personajes femeninos, muy interesantes. El caso más claro es el de Carol, que también sobre esto se ha escrito mucho y es bien importante, ¿no? A lo largo de las temporadas, como esa ama de casa golpeada, maltratada por su esposo, que pierde una hija, su única hija, ¿no? Y que en un momento, bueno, es como la imagen viva del desamparo, ¿no? El esposo le pegaba, los zombies le comen al esposo, después era ella y su hija en el mundo, su hija se convierte en zombie y se la sacrifican, le pegan 3 tiros en la cabeza, o sea, claro. Y hicimos esta Carol que estaba condenada a ser la próxima en desaparecer. Uno dice, bueno, está Carol en 2 minutos. Sí, personaje boleta. Bueno, no, empieza como a convertirse en un referente táctico en el grupo, empieza a convertirse en uno de los personajes y una de las integrantes del grupo más valiosas, sin duda, que en todo lo que es táctica militar es la que lleva como la voz cantante junto con Rick. Además que Carol también refleja un montón de cosas que hablamos. Carol mata a aliados por el bien del grupo. Lo sacrifica por un tema de una peste. Es verdad, cuando estaban en la cárcel. O mata incluso una niña que mató a su hermana. Claro. La niña, las 2 niñas esas terroríficas, una que mató a su hermana y cuando Carol, le dice, mira para allá, qué lindo. Sí, mirá que lindo el parque y le mete un corchazo. Tremendo esa escena. Y también Maggie, ¿no? Maggie, que era un personaje bastante al principio a la sombra de su padre, ¿no? Su padre Herschel, que era el veterinario, que ocupaba un rol bien de sabio, de médico brujo, ¿no? Era como el Gandalf del grupo. Y Maggie muy a la sombra de él. Pero bueno, tras la muerte también de Herschel, y también de su propio esposo, ¿no? Glenn, que era, un tipo muy leal, sacrificado, un típico líder positivo en el grupo. Maggie, que siempre estuvo a la sombra de esos 2 hombres, cuando queda sola, se convierte en la líder de Hilltop, se convierte en la viuda, que es uno de los personajes más temidos por Negan, que es el antagonista, y que logra demostrar progresivamente los dotes de liderazgo basados tanto como en la fuerza como en la nobleza, ¿no? Se convierte en una líder elegida por la gente del lugar, ¿no? Eso también está mostrando cómo los roles no son estáticos y el tema de género está bien presente en la serie. Y por último, también como para ir cerrando el tema, yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, una vuelta que estaba teniendo una conversación con mi psicólogo y me dijo, ¿a usted le parece casual el auge que tienen las cosas de zombies en estos tiempos? Esto me intriga muchísimo. Y traigo esa anécdota primero porque me lo dijo de usted, porque mi psicólogo me trataba usted, era un psicoanalista, un tipo serio, no hacía pavada, claro, no te abrazaba, no era pavada. La mano no robaba. Con la mano, sino nunca le di un abrazo. No, eso, nada, por ¿con supuesto, qué necesidad? ¿no? Años de análisis, nada. Vaya abrazo que se con su padre. Yo me quedo picando eso de por qué. Es verdad, ¿por qué pasa con ese tema? ¿Por qué tendrá que ver, ¿no? Este tema de los zombies, del apocalipsis zombie, con la vida moderna y qué mueve en toda una generación, como que este tema produzca atracción, mueva algo, ¿no? Y a veces, cuando me hacía esa pregunta, sin querer caer en el cliché de los jóvenes, los millennials que están todo el día con la pantallita como unos boludos, sin caer en ese cliché, un poco lo pensaba, ¿no? Miraba a mi alrededor y decía, hay algo con el tema zombie, que un poco zombie estamos todos hoy en día, ¿no? Con muchos temas, pero bueno, que en particular, a veces el uso de la tecnología, a veces el consumo y tantas otras cuestiones que hacen decir, bueno, algo hay en el mundo de post-apocalíptico zombie que tiene que ver con el mundo nuestro, por algo nos llama la atención, por algo nos resuena y por algo nos lleva a consumirlo, aunque nos parezca una porquería la serie. La tecnología, en realidad, así como nos zombifica, lo que hace también es permitirnos conocer cosas nuevas. Y de esta forma es que yo conocí el tema musical del que vamos a cerrar. Es de una banda española, también para hablar, ponernos un poco en la sintonía de lo que está musicalizando el programa de hoy. La banda se llama Fanta. Y el tema que conocí allá por el más o menos 2007 se llama Yo quiero ser un zombie. Quiero que me muerdas esta noche. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.